Puede abrir su Biblia en el libro de Romanos. Hoy vamos a ver lo que es vivir en el Espíritu. A veces se hace la pregunta, ¿eres espiritual? ¿Eres espiritual? Y cuando nos dicen si somos espirituales, nosotros nos quedamos muchas veces con la boca abierta o cerrada porque no sabemos qué contestar nosotros, ¿verdad? Porque el término espiritual, ya le dije, en primer lugar, la persona del Espíritu Santo es abusada por la gente, por los líderes, por los pastores. Se dicen un montón de cosas incoherentes que no están escritas en la Biblia. Y le llaman espiritual o vivir en el Espíritu a cosas que realmente no son vivir en el Espíritu. Por ejemplo, muchos piensan que el que alguien venga y se ponga a llorar, eso ya es estar en el Espíritu. Puede ser de que en algún momento, si esa persona está sirviendo al Señor, está dedicada al Señor, a lo mejor pueda orar y pueda llorar y, ¿verdad?, descargar todas aquellas cosas que tenga en su corazón. Pero no necesariamente el que llora significa que está lleno del Espíritu, que está viviendo en el Espíritu, o aquel que salta, o aquel que grita, o aquel que asiste a la iglesia, porque hay muchos que pueden asistir a la iglesia aún así, y no por eso usted está lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, entonces, vamos a contestar algunas preguntas de lo que es vivir en el Espíritu. Amén. Para que cuando de repente desde un altar oiga usted cosas que no tienen nada que ver en la Biblia, rechace ese tipo de enseñanza. Voy a tratar de ser lo más posible bíblico para que así usted pueda entenderlo. En el capítulo 8, que es un capítulo muy importante en la Biblia, nos habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que es ser un ser espiritual. Y dése cuenta, voy a empezar desde la base, porque quiero recordarle una vez más por qué es que una persona llega a ser espiritual. Amén. Porque hoy todo el mundo dice que es espiritual. Los brujos, los hechiceros, los religiosos. Pero eso es una mentira de acuerdo a las Escrituras. Dice el capítulo 8, versículo 1 de las Escrituras: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, viven en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué dice? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Óigalo bien, oiga lo que está diciendo allí. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley de Moisés, ahí eso es lo que está diciendo, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí se da cuenta? Hay una diferencia entre los hijos de Dios, entre los que andan espiritualmente. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas que son de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él ahí está describiendo exactamente, aleluya, quiénes son los que son espirituales y quiénes son los que son realmente carnales. ¿En dónde me quedé, hermanos? Mas vosotros, ¿qué dice? Hablándole a la iglesia, a los que han nacido de nuevo. Mas vosotros, ¿qué dice? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora mire lo que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de la justicia. Perdón, a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. La justicia dada por Dios. Y si el espíritu de aquel, ahora fíjese lo que dice, por favor. Y fíjese cómo todo el tiempo el espíritu se relaciona a la persona de Cristo. No se puede quitar a Cristo del espíritu ni al espíritu de Cristo. ¿Sí se da cuenta? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir, ahora mire lo que dice, las obras de la carne, viviréis, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Puede sentarse. Bendito el nombre de Dios. Se me olvidó decirle, para no hacer la enseñanza larga en esta noche, la dividí en dos, la tenía que dividir en dos. ¿Por qué? Porque si hablo de vivir en el espíritu, también tengo que hablar de vivir en la carne. Entonces, voy a hablar en esta, porque el enfoque de las enseñanzas ahorita, en estos momentos de los sábados, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tengo que hablarle acerca de lo que es vivir en el espíritu. Pero quiero dejar la otra para hacer el contraste entre lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. Entonces el próximo sábado, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando acerca de vivir en la carne. ¿A qué se está refiriendo? Porque hay muchas cosas que hacemos en la carne que no son pecaminosas. Amén. Pero tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, la próxima semana, si Dios nos permite que tengamos vida, si no vienen estos de las manifestaciones, entonces vamos a dar esa enseñanza. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ya le dije, el día de hoy se abusa del término espiritual, vivir en el espíritu. Ya le dije que se le dice a todo vivir en el espíritu, hacer locuras, gritar como lobos, como perros, hacer un sinfín de cosas dentro de la iglesia que no tienen absolutamente nada con la Biblia. A eso muchas veces se le llama vivir en el espíritu, estar en el espíritu. Las borracheras, supuestamente las borracheras espirituales, los gritos desenfrenados, un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Vamos a ver entonces lo que es ser un ser espiritual, valga la redundancia. ¿Qué es ser un ser espiritual? Vamos a ver cuál es la base para ser espiritual. ¿Qué es vivir en el espíritu? Vamos a ver también qué es vivir en el espíritu. ¿Qué opina la gente acerca de ser espiritual? Y la otra que vamos a contestar es, ¿vale la pena ser espiritual? ¿Vale la pena vivir en el espíritu? ¿Trae algunos beneficios el que nosotros vivamos en el espíritu? Y fíjese que esto es un reto, creo yo, de parte de nuestro Dios, para que nosotros nos demos cuenta la bendición que trae el que nosotros querramos, aleluya, vivir en el espíritu, anhelar el espíritu, el poder del espíritu en nosotros, para poder tener resultados que no solamente glorifiquen a Dios, sino que sean de bendición a nuestras vidas. Porque vivir en el espíritu marca una diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no nos vamos a inventar las cosas como se las inventan otras personas. Vamos a tratar de ser bíblicos, aleluya, para que estemos de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. La mayoría de manifestación espiritual que se presenta el día de hoy, que se enseña el día de hoy, no tiene que ver nada conforme a las Escrituras. Y como la iglesia, la gente no está acostumbrada a abrir la Biblia, todo lo cree. La Biblia es bien clara cuando habla del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es bien clara cuando habla acerca de la tercera persona de la Trinidad.
cómo vino, para qué vino, cómo es dado y cómo es recibido y cómo obra en la vida del ser humano. Eso nosotros ya lo hemos visto, amén. Pero ya eso que hemos enseñado lo vamos a recapitular una vez más para que tengamos bien claro, hermano, porque yo no solamente quiero enseñarle, yo quiero que usted lo retenga y que pueda ser de bendición a otra persona, para que si le preguntan o si usted oye semejantes tonterías, usted le diga: no es así, déjame enseñarte lo poquito que aprendí. Y de esa manera ser de bendición a las personas. Porque si nosotros conocemos la verdad, hermano, tenemos que ser de bendición a aquel que la ignora, a aquel que no la conoce. Recuérdese lo que hace la verdad. ¿Qué hace la verdad? Hace libres a las personas. Por lo tanto, enseñar la palabra del Señor, aleluya, siempre va a traer libertad a las personas. Amén. Entonces, quiero comenzar con la base. Oiga bien, vamos a repasar esto. La base para toda enseñanza del Espíritu Santo. Oiga bien, la base para toda enseñanza del Espíritu Santo. Esto es algo muy, muy importante, hermano, porque nadie puede enseñar del Espíritu Santo sino nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aleluya, cualquier persona que quiera hablar acerca del Espíritu Santo o de espiritualidad y no tiene a Cristo y no tiene a Dios, está hablando puras tonterías. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hablando de lo que es la base para toda enseñanza del Espíritu Santo, es que el ser humano está muerto espiritualmente para con Dios. Y si está muerto, quiere decir que no tiene la vida de Dios, y si no tiene la vida de Dios, automáticamente no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene la capacidad para poder hablar ni de Dios ni del Espíritu Santo. Bien sea que haya ido a estudiar a la universidad, al instituto bíblico, si no tiene a Dios, si no tiene el Espíritu Santo, esa persona no está capacitada. ¿Por qué? Porque sigue muerta en sus delitos y pecados. Amén. Óigalo bien. Por lo tanto, una persona que no tiene a Cristo, una persona que no ha recibido a Cristo, no tiene la capacidad para hablar del Espíritu Santo. Se lo voy a mostrar dentro de un ratito. Esto es lo primero. Lo segundo, Jesucristo vino a morir por el pecado del hombre y darle vida espiritual. No hay otra persona en la tierra que lo haya hecho. Solamente Cristo murió por el pecador. Solamente Cristo resucitó de entre los muertos. Solamente Cristo puede dar vida espiritual a los hombres. Digámoslo todos, solamente Cristo puede dar vida a los hombres, o dicho de otra manera, a los seres humanos. Si hay por allá una religión, otra religión, y le quiere hablar de cosas espirituales, es una mentira si no tienen a Cristo. Amén. Si no ven a Cristo tal cual y como Dios lo establece en su palabra. Porque recuérdese que solamente Él murió por aquellos que están muertos espiritualmente. Y si Él murió por ellos, Él es el único que también les puede dar vida espiritual. Por eso Él siempre habla, aleluya, en las escrituras de Juan, de que Él es el que da vida y vida en abundancia. ¿A qué vida se está refiriendo? A la vida espiritual, a la vida de Dios. Jesucristo entonces vino a morir por el pecado del hombre y darle vida espiritual. Oiga la base para la enseñanza del Espíritu Santo. Número 3. Solamente Jesucristo, y usted lo sabe porque ya lo aprendió, puede dar el Espíritu Santo al ser humano cuando se arrepiente. Entonces, ¿lo puede tener un musulmán? ¿Lo puede tener un budista? ¿Sí se da cuenta? ¿Me puede hablar él de cosas espirituales acerca de Dios? No, porque ellos no ven a Jesús como deberían de verlo. Lo ven solamente como un profeta, lo ven solamente como un maestro, lo ven solamente como un buen hombre, pero no lo ven, aleluya, como deberían de verlo, como el dador de la vida.
como aquel que murió por el pecado del hombre. Ellos no creen que resucitó. Por lo tanto, ellos no tienen autoridad para hablar acerca del Espíritu Santo. Esa es la base para toda enseñanza. Por eso cuando usted oiga a los religiosos hablar acerca de estos temas, tenga mucho cuidado. Porque el día de hoy eso es lo que está pasando. Se está mezclando, aleluya, lo que es la iglesia del Señor con todo tipo de religión. Y es normal, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo nosotros tiempos peligrosos. Estamos viviendo nosotros los últimos tiempos en los cuales, recuérdese lo que dice la Escritura, hermano, toda la humanidad va a tener una sola religión. Y nosotros ya estamos viendo cómo se está formando todo esto, porque cantantes, actores supuestamente cristianos y todos quieren hablar solamente una cosa y no quieren hacer la distinción entre lo que es el evangelio y realmente la religión. Oiga bien, entonces, solamente Jesucristo, aleluya, puede dar el Espíritu Santo al ser humano cuando se arrepiente y lo recibe como su Salvador. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y él dijo que él era el que lo daba. No puede haber otro líder, no puede haber otro que pueda decir, yo también lo doy. Solamente Cristo puede dar el Espíritu Santo. Solamente Él lo prometió y solamente Él lo da. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno recibe a Cristo, ¿qué es lo que pasa en uno? ¿Qué es lo que dice la Escritura que sucede en nosotros? Aparte del perdón de pecados, ¿qué es lo que dice la Biblia que sucede en nosotros? Nacemos. Pongan atención a esa palabra. Nacemos de nuevo. Por eso Nicodemo se quedó con la boca abierta y le dijo, pero espérate, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Puede entrar al vientre de su madre. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando le dice, tienes que nacer de nuevo? A un nacimiento espiritual, porque recuérdese que usted está muerto, usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Dice el 5:17 de 2 de Corintios, usted lo debe de saber. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo nueva criatura? Usted se levanta de la misma manera, hablando de lo físico, pero en el área espiritual, aleluya, la que estaba muerta, ahora el Señor le da vida a usted. ¿No se goza de eso? Nos hace nuevas criaturas, nacemos espiritualmente. Por eso es que usted y yo tenemos la capacidad, no de nosotros, sino del Espíritu, para entender las cosas espirituales. Antes no la teníamos y antes no nos interesaban. Pero ahora sí las entendemos y ahora sí nos interesan. Por el Espíritu que está en nosotros. Pero ese nos lo dio Cristo cuando lo recibimos como Señor y como Salvador. ¿De qué me agarro yo para decirle esto? ¿Qué cita yo podría usarle a usted para decirle que lo que le acabo de decir, nace uno de nuevo, amén, nace espiritualmente, es bíblico o me lo estoy inventando yo? Pero lo dice con miedo. Lo dice así como que dice, por si acaso, así no van a preguntar. En el libro mira, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tipo de criatura? Criatura espiritual, hermano. No se está refiriendo a nada más que a eso. Las cosas viejas pasaron. El hombre carnal, el hombre terrenal quedó ¿qué? Enterrado. He aquí todas son hechas nuevas, dice. ¿Cuánto le da gloria a Dios por ser nuevas criaturas? Amén. Ve a Juan, capítulo 1,
Ajá, y este parece que sabe un poquito. Gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, léalo conmigo. Mas a todos los, ¿a quién? ¿A quién recibieron? A Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos. No éramos hijos. Ahora, ¿por qué somos hijos? Porque somos espirituales. Dios es espíritu. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué llegamos a ser hijos de Dios? Ahí lo dice. Regrésalo. ¿Por qué llegamos a ser hijos de Dios? ¿Por ser religiosos? No. ¿Por venir a la iglesia? No. La respuesta está ahí. Porque le recibimos y creímos en Él. Eso es lo que nos da la capacidad, el poder de llegar a ser hijos de Dios. No por nosotros, sino por la obra de Dios. Ahora, para que se quede más convencido, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿qué está diciendo realmente ahí? ¿Se da cuenta? Que ahí le está confirmando que nosotros nacimos del Espíritu realmente. Que no somos obra ni de la religión, ni de hombre y mujer, sino que Dios nos hizo nacer de nuevo por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que explica el capítulo 8 del libro de Romanos de manera más explícita. Hablando de la obra que hizo Cristo, de cómo condenó el pecado en la carne y cómo la justicia de Él vino a ser nuestra justicia. Amén. Y cómo, aleluya, la obra de Él hizo que la vida de Cristo ahora se manifestase en nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Solamente el Espíritu, oiga bien, la base para toda enseñanza acerca del Espíritu Santo. Si no hay esta base, hermano, si no hay esta base, cualquiera que le diga que le va a hablar del Espíritu y no tiene a Cristo, no le oiga. Porque no es del Espíritu Santo, es otro espíritu. Solamente el Espíritu Santo le da la capacidad al creyente para conocer y entender a Dios. Esa es la base cuando se habla acerca del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo le da la capacidad al creyente para conocer y entender a Dios y su palabra. Óigalo bien. Por eso es que el que habla en el Espíritu nunca le agrega ni le quita a la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a los que la escribieron. Entonces, si yo digo que estoy hablando por el Espíritu, que yo entendí supuestamente una profundidad de Dios, pero estoy contradiciendo la Biblia, ¿es por el Espíritu de Dios o es por otro tipo de espíritu? ¿Sí se da cuenta? Y eso lo enseña Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Le estoy dando la base. No, nunca se salga de la base. Porque después de poner esta base, se puede hablar todo lo que quiera del Espíritu Santo, pero basado en las Escrituras. Mire lo que dice el 2:10 del libro de Primera de Corintios. A ver, pónsela ahí. No, primera. No era segunda. A ver, espérate. No, sí, es 2. No, es que estaba en el 1 y dije, pues, ¿qué pasa aquí? Me cambiaron la Biblia, dije. A ver. Ay, Señor, no sé si comenzar antes para que... Comencemos antes, como quiera, se aguantan. 2:6. Porque estamos aquí, mire, hay gente que se aburre que se le enseñe la Biblia y hay gente que está hambrienta que se le enseñe la Biblia. Es increíble esto, hermano. Y es triste a la misma vez.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, dice el apóstol Pablo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Mas hablamos sabiduría ¿de quién dice? De Dios en misterio. La sabiduría oculta, cuando dice misterio y oculta, no quiere decir algo que vaya a pretender hablar Pablo o nosotros disparates. Y que yo venga y le diga, yo ahorita le voy a hablar de ese misterio y me ponga a hablar un montón de tonterías fuera de la Biblia. Porque cuando él se refiere a la palabra misterio y la sabiduría oculta, él está hablando acerca del plan de redención por medio de Cristo. Que nadie le vaya a quitar eso, por favor. Que nadie le vaya a agregar. Porque cuando se refiere a misterio y la sabiduría oculta, lo que está diciendo ahí es, nadie conocía el plan de redención hasta que Dios lo reveló. Y está hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se deje que le vendan gato por liebre. A ver, ¿leímos todo o no lo leímos todo? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice, aleluya. Solo yo me gozo, Señor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oiga lo que está diciendo. Yo quiero que le ponga atención a lo que está diciendo. ¿Por qué no la conoció? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Porque no habían nacido de nuevo. Porque rechazaron a Jesús, que es el único que da el Espíritu. Gracias, hermano, por decir aleluya con ese. Porque los demás se quedaron así como, ¿y qué? La que ninguno de los príncipes, ahora, pone a la palabra príncipe porque los príncipes eran los que estaban allá arriba y supuestamente son gente estudiada, son gente que tiene una capacidad para entender muchas cosas. Pero dice, ni ellos pudieron comprenderla, aleluya. Y usted Dios sí. Santo Dios. Porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí se da cuenta? Ahora, estos príncipes y la gente del tiempo de Jesús hablaban acerca de cosas espirituales. ¿Sí o no? Pero no las entendían. Mire, usted puede ser un gran dotado, así como los fariseos, en conocimiento, pero puede no tener el Espíritu de Dios. ¿Sí me doy a entender? Fíjese lo hermoso que ha hecho Cristo en nosotros. Porque lo hizo por gracia y por misericordia. Gracias, Señor. Te doy gracias por todos ellos, Señor. Antes bien, dice el apóstol Pablo, como está escrito. Oiga lo que dice Pablo. Como está escrito, dice. ¿Sí se da cuenta? Él no usa un montón de supuestas cosas misteriosas, no. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿A qué se está refiriendo ahí? Mire, muchos agarran estas palabritas ahí y se ponen a decir, mire, yo le voy a mostrar la prosperidad, le voy a mostrar las claves del éxito, porque mire lo que dice ahí, cosas que ojo no vio ni oído yo, pero a usted se las quiere dar el Señor, porque el Señor tiene riquezas y todo. Mire, hermano, qué tontería hablar de esa manera. Ahí no se está refiriendo a nada material. ¿Sí se da cuenta lo que es entender por el Espíritu las cosas? Imagínense que el Espíritu Santo esté hablando ese tipo de cosas, contradice las palabras de Cristo Jesús. Entonces dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. Gloria a Dios. Sigamos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero nadie puede decir que se la reveló por el Espíritu Dios si no tiene a Jesús. ¿Sí, estamos de acuerdo? Porque ahí menciona, dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí no se menciona a Jesús. Pero si nos vamos a las enseñanzas de Cristo, de Juan,
las otras de Pablo, nos damos cuenta que no puede estar el Espíritu en una persona si antes no pasó por Cristo, si no pasó por la cruz. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora mire lo que hace el Espíritu. Porque el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? No solamente esto, sino lo profundo de Dios, dice. Tremendo eso, ¿verdad? ¿No se goza, hermano? Usted tiene el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. No debemos nosotros de despreciar este tipo de cosas tan hermosas. Porque, ¿usted qué prefiere? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Y ellos presumen de la sabiduría que tienen. No, los que realmente deberían de presumir somos nosotros. Porque tenemos la sabiduría del Creador, del que todo lo sabe. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, para yo hablar de Dios, ¿qué tengo que tener? ¿Sí o no? Tengo que tener el Espíritu. Pero para tener el Espíritu, ¿a quién tengo que tener primero? A Cristo. ¿Sí se da cuenta? Aleluya. Híjole, yo me gozo las enseñanzas, hermano. Y estoy a reírme, aleluya, gloria a Dios, sí. Pero regresamos, hombre, no te quedes ahí. A ver. Porque ahí todavía no ha mencionado a Cristo. ¿Verdad que no mencionó a Cristo todavía? El pastor se la está sacando de la manga, dice Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sigamos. Y nosotros, fíjense lo importante que es esto. ¿Qué dice? Y nosotros, ¿qué dice? Ahí está hablándole a la iglesia. Y nosotros, ahí no le está hablando a todo el mundo, a todas las religiones. No, a los cristianos evangélicos. Y digo cristianos evangélicos, ¿por qué? Ya se lo he explicado varias veces. Porque seguimos a Cristo y porque creemos el evangelio de Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que, ¿qué dice? Que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mundo no sabe esto, pero nosotros sí lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos lo ha hecho saber. Sigamos, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hace poco me tocó hablar con alguien que me pasaron por teléfono y me empezó a hablar acerca de su religión, ¿verdad? Y me dijo, lo que pasa es que tú interpretas la Biblia a tu manera y yo la interpreto a mi manera, me dijo. Así le digo yo, de veras le digo yo. ¿No sabes tú que hay una regla fundamental para interpretar las escrituras? Le digo yo. Se queda callado, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes quién interpreta la escritura realmente? Le digo yo. Se quedó callado. Ella misma, le digo yo. Ella hace la pregunta y ella da la respuesta. Ya me cambió el tema. Conveniente, ¿verdad que sí? Conveniente. Pero ahí lo dejo, en puntos suspensivos. Acomodando lo espiritual. Entonces, imagínense que yo digo que estoy hablando por el Espíritu, pero contradigo la Biblia. ¿Estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿Sí o no? No. Si yo digo que hablo por el Espíritu, mis palabras tienen que estar de acorde con las Escrituras, para que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque si yo digo que hablo por el Espíritu, pero no me acomodo a ellas, es mentira que estoy hablando por el Espíritu. Sigamos en el 14, porque quería llegar al 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Se recuerda el punto que estamos viendo. Se lo quiero recordar para que no se pierda. La base para toda enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué? No me quite la escritura vos, hombre. Regresala, por favor, porque estoy aplicando esa parte. Mira, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Entiende esto, hermano? El que no tiene a Cristo no puede, no percibe, no entiende. Entonces, ¿por qué hablan acerca supuestamente de cosas del Espíritu? No, ellos pretenden hacerlo, pero realmente no es el Espíritu. Porque la Biblia es bien clara al decir, los que la entienden son aquellos que tienen el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu, el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice que no las puede percibir? La respuesta está allí. Porque para él, ¿qué dice? Son locura. ¿Cómo es que un hombre en la cruz, sangrado con una corona de espinas, te va a salvar? Ellos no entienden el tema del pecado. Ellos no entienden el tema de la justificación, el tema de la santificación. No lo entienden. Porque para ellos es locura. Usted le pregunta a muchas religiones y ellos dicen que se van a salvar por sus buenas obras. Pero usted sabe que ante Dios las buenas obras son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. ¿Por qué piensan así? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué nosotros decimos? Porque usted le pregunta a una persona, ¿vas a ir al cielo? ¿Eres salvo? Y no le van a poder dar una respuesta. Y la respuesta que le van a dar, siempre van a titubear para dársela porque no saben cómo ser salvos realmente. No saben cómo llegar al cielo. Pregúntele a un hijo de Dios si va a llegar al cielo y si es salvo. Y le va a decir, siéntate ahí. Te voy a decir por qué yo soy salvo. Te voy a decir a dónde voy cuando yo muera. ¿Lo puede hacer un cristiano, sí o no? ¿Por qué lo puede hacer un cristiano? No por usted, por lo que el Espíritu a usted le ha enseñado. Y le mantiene todo el tiempo dando y dando aleluya. Qué tremendo, hermano. Es que es una cosa increíble. Usted le pregunta al mormón y no sabe. ¿Sabe usted que no sabe? Y muchos lo llaman hermanos. No, los mormones no son hermanos. Usted le pregunta a un testigo y no sabe. Usted le pregunta a un católico y no sabe. ¿Por qué? Porque el hombre natural, hermano, pero son religiosos, sí, pero no tienen realmente a Cristo como Señor y Salvador. Prefieren al Papa. Prefieren las tradiciones. Y se aferran a ello. Usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo tenemos la vida. Usted y yo tenemos el camino. El Salvador del mundo. Aleluya. Dice que el hombre natural no percibe. Estamos viendo la base para toda enseñanza del Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque se han de discernir, o sea, con el Espíritu Santo. Sigue diciendo el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aleluya. Pero él no es juzgado de nadie, porque nuestro juez es el Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora yo quiero que se dé cuenta cómo cierra con broche de oro el apóstol Pablo. Fíjense. Porque ¿quién? Hasta este momento no se ha mencionado a Jesús, ¿verdad que no? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los hijos de Dios, a los que tienen el Espíritu de Dios. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que nos creamos, ¿verdad? Tenemos, diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no entiende? Aquel que no tiene a Cristo dice, yo me aburro, no le entiendo,
montón de locuras en esa iglesia, cantan, gritan y todo. No entienden, se aburren. Ahí es increíble cómo se puede ver la diferencia de una persona que tiene el Espíritu de Dios y una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Alabado el nombre del Señor. La base para toda enseñanza acerca del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede dar el poder y la capacidad para vivir una vida agradable a Dios. Estaba también viendo un documental de Waters, ¿cómo se llama ese? Este lo conoce. Living Waters. Acerca de lo que este varón evangeliza mucho y evangeliza a un sinfín de personas. Y me llamó la atención el título del video ese donde decía que había sido una experiencia bien tremenda al hablar con esta persona. Y la razón era, dije, me llamó la curiosidad y dije, lo voy a ver, dije. ¿Y qué si esta persona, un morenito por cierto, le empiezan a hablar y dice, acerca del evangelio? Y le dice, oh, yeah, dice, yeah, that's right, dice, yeah, I know Jesus, dice, yo conozco a Jesús, dice, yeah, I am, y dijo, yo soy un hombre espiritual, dijo. Ah, tú eres un hombre espiritual, le dijo. Ah, y sabe lo que es espiritual, le dice. Entonces, dijo, qué bueno que me dijiste eso, le dice. Vamos a probar si eres espiritual, le dijo. Y le empieza a hacer las preguntas, una tras otra. Era más mundano que el mundo ese hombre. Y terminó haciendo la oración de arrepentimiento. Oiga bien, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que se atreve a decir que es espiritual, que tiene el Espíritu de Dios, pero vive una vida. Eso no es una vida espiritual. Aparte de eso, no sabía, aleluya, lo que se requiere para que uno llegue a ser salvo. Porque él hablaba de buenas obras. Dije, este hombre no conoce. Amén. Pero usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo entonces puede dar el poder y la capacidad para poder vivir una vida agradable a Dios. Esa es la base para toda enseñanza acerca del Espíritu Santo. Si hay una cosa que no se puede imitar o falsificar, es la vida espiritual. Porque todo depende de la capacidad que te da el Espíritu Santo a ti. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no te puedes sostener realmente en la vida cristiana. Por eso esto no se puede imitar ni falsificar, ya que es una obra de Cristo en el corazón de la persona. O sea, yo no puedo decir, yo no necesito a Cristo, pero soy un ser espiritual. Es una mentira. Gloria a Dios. Ahora, segunda pregunta que le dije que iba a contestar. La primera es la base para toda enseñanza acerca del Espíritu Santo. Ya vimos la base. Quien se salga de eso, puras mentiras. ¿Qué es ser un ser espiritual? ¿Qué es ser un ser espiritual? Bueno, número uno, entonces, ¿qué es ser un ser espiritual? Recuérdese que yo no puedo ser espiritual por mí mismo. No puedo ser espiritual. Usted no puede ser espiritual por usted mismo. No lo podemos ser. Ninguno de los seres humanos puede hacerlo por sí mismo. Ser espiritual, entonces, es haber nacido de nuevo a través de lo que Dios dice en su palabra. O sea, haber recibido y creído en Cristo Jesús. Eso te hace un ser espiritual. ¿Ok? Recuérdese. ¿Qué me hace un ser espiritual? Haber nacido de nuevo, haber recibido y creído en Cristo Jesús. Eso te hace un ser espiritual. ¿Qué otra cosa? Es estar en Cristo y no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice una vez más Romanos 8:1. Vayamos a Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es estar en Cristo y no andar conforme a la carne. Eso te hace espiritual a ti. ¿Sí te das cuenta? Andar conforme al Espíritu. 2. 3. Es tener la vida de Cristo,
la cual nos ha librado del pecado y de la condenación. Óigalo bien, porque yo no puedo decir que estoy en el estado pecaminoso y de muerte y decir que soy espiritual. ¿Sí me entiende? Por eso Cristo murió en la cruz. ¿Sí me entiende? Por eso Cristo venció a la carne. Por eso Cristo resucitó de entre los muertos. Y si yo tengo a Cristo en mí, yo tengo esa capacidad. Porque ahora ya no soy visto por Dios como una persona muerta, como una persona pecaminosa, como una persona condenada, sino como una persona que tiene vida por medio de Cristo. ¿Sí me entendió? O sea, la obra de Cristo en nosotros. Porque recuérdese que es el que tengamos el Espíritu Santo realmente, el que tengamos a Cristo en nosotros, el que tengamos a Dios en nosotros. Y si tenemos a los tres en nosotros, tenemos vida. No podemos tener vida y ser pecadores. Y si tenemos vida, no estamos condenados. Ay, Señor, eso está bueno. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Regresa al 8, capítulo 8. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se recuerda lo que le dije? La cual nos ha librado del pecado. Cristo nos perdonó el pecado y ya no nos toma en cuenta los pecados. Y de la condenación. Ahora fíjese lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu, fíjese pues, hay una ley terrenal que Dios dio a los israelitas, ¿verdad que sí? Pero también hay una ley que el Señor tiene, que es del Espíritu. Aleluya. Porque la ley del Espíritu, ¿de qué dice? De vida en Cristo Jesús. Oigan, en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de qué dice? Del pecado y de la muerte, o sea, de la condenación. Entonces, es tener la vida de Cristo, la cual nos ha librado del pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Pero como Él ha venido a nosotros, nos ha dado de su Santo Espíritu, Dios ya no ve pecadores. Dios ya no ve muertos, porque Dios no es Dios de muertos. Ay, Señor, está fuerte esto. Antes dice que como no teníamos a Cristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero ahora como tenemos a Cristo, ya la ira de Dios no está con nosotros. Y eso lo hizo Cristo, porque tenemos a Cristo en nosotros. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley del Espíritu de vida en nosotros. En Cristo Jesús, que es el que da el Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigamos. Porque lo que era imposible para la ley, se recuerda que yo le dije, la ley es divina, es espiritual, pero solo le muestra al hombre y dice, a ver, cumple esto. No lo puedo hacer. No te ayuda para poner por obra los mandamientos de Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la debilidad de nosotros para no cumplir, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Sí se da cuenta? De carne de pecado. Por eso Él se hizo hombre. Porque nosotros habíamos muerto, aleluya, y esta carne, ahí se había infectado el pecado. Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo murió, ¿cómo? En la carne. La crucificó. Pero lo hizo en completa obediencia. Y esa obediencia nos la transmitió a nosotros. Santo Cristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero ¿cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Por lo que hizo Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Y como Él nos dio de su Santo Espíritu, que es por medio del cual mora en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos a Cristo,
y tenemos el Espíritu Santo de Dios, oiga bien esto, morimos a nuestros deseos carnales. Espérate, pastor, los tenemos allí, sí, están allí, pero ahora con el Espíritu Santo los vencemos. Yo pensé que iba a decir, aleluya, iba a decir usted. ¿Ah? ¿O usted todavía un carnalote? ¿Ah? Porque si usted vive conforme a la carne, hermano, no va a llegar al cielo. No es hijo de Dios. Óigalo bien. Porque fíjese pues, la obra que hizo Cristo ante el Padre, después de que lo recibimos nosotros, nos la da a nosotros. O sea, en pocas palabras, Él venció la carne, ¿qué cree? Nosotros ahora la podemos vencer. Yo le dije que el Espíritu Santo nos da poder y capacidad. ¿Para qué? Para andar en los caminos del Señor. Está en nosotros. Si Él la venció, nosotros también la podemos vencer. Él es justo, Él nos impartió su justicia. Aleluya. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tenemos el Espíritu. Sigamos. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Pero ¿por qué ellos piensan en la carne? Porque no tienen el Espíritu de Dios, porque están muertos, porque el pecado todavía se enseñorea de ellos, pero nosotros ya no. Espero que me esté entendiendo. Esto es ser un ser espiritual. Entonces, ¿se puede ser un ser espiritual sin tener a Cristo? ¿Verdad que no se puede hacer? ¿Sí se da cuenta? No se puede ser un ser espiritual. ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero ser espiritual sin Cristo. ¿Cómo me ve Dios? Me ve muerto. Me ve pecador. Me ve condenado. ¿Cierto o no es cierto? No se puede. No se puede ser espiritual sin Cristo, sin el Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. ¿Por qué usted ahora piensa en el cielo? ¿Por qué usted se quiere ir al cielo? ¿Por qué usted adora a Jesús? ¿Por qué usted quiere hacer la voluntad de Él? Porque es espiritual. Porque ahora hay vida en usted. Aleluya. Ahora usted puede hacer la diferencia entre los muertos y los vivos, ¿sí o no? Es que es increíble. Usted los oye y dice, qué locura la que me estás diciendo. Porque ahora usted... Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya. 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿está de acuerdo? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y por qué usted sí puede? Porque ya la carne no gobierna en usted. ¿Ah? Ahora gobierna el Espíritu. Y yo sé que el Señor está trabajando en nosotros, eso yo lo sé. Pero ahora nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¿Está aprendiendo? Fíjese pues. Entonces dijimos que es tener la vida de Cristo, la cual nos ha librado del pecado. ¿Ok? De la muerte y de la condenación. ¿Qué es un ser espiritual? Es una persona que está justificada con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es ser espiritual. Eso es ser espiritual. Que ha sido justificada para con Dios. Ahora usted ya no es visto ante la presencia del Señor como una persona condenada. Eso es ser espiritual. Gloria al nombre del Señor. Ya no hay culpabilidad en usted. Yo no sé si usted siente sabroso el no sentirse culpable. Es un estado increíble, hermano. El saber que usted es justificado para con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado
le ha sido perdonado. Y oiga bien esto. Y usted no practica el pecado. ¿Cierto? Los hijos del diablo practican el pecado. Antes nosotros practicábamos el pecado. Pero ahora, ¿por qué no practicamos el pecado? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Eso lo dice Primera de Juan 3:8, para que así lo tenga usted. El pecado causa un sinfín de problemas en el ser humano. Pero la justificación de Dios, el perdón de Dios, nos pone en un estado espiritual favorable para con Dios. No se puede ser espiritual entonces y dejar a un lado a Cristo, porque en el capítulo 8, usted lee el capítulo 8 y todo lo que usted hace espiritualmente es por Cristo. Es por la obra que hizo Él, es porque envió su Santo Espíritu. Todo el paquete es por medio de Cristo. O sea, no se puede entonces ser espiritual y dejar a un lado a Cristo, ya que sería una contradicción de las Escrituras. Aleluya. No se puede entonces decir que se es espiritual y no tener a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Todo el capítulo 8 dice, ustedes son espirituales, ustedes pueden andar en el Espíritu, porque toda la obra la hizo Él en ustedes. De Él depende todo lo que ustedes son. Entonces, ¿cómo pretenden los que no tienen a Cristo hablar de cosas espirituales? Por eso usted oye al mormón, al musulmán hablar de que van a tener 7 mujeres, que hay no sé cuántos cielos allá arriba, un montón de locuras. ¿Ah? Se atreven a decir que Jesucristo es hermano de Satanás. Son temas espirituales. ¿Y por qué hablan semejante locura? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué contradicen las Escrituras? Porque no es el Espíritu de Dios el que está hablando por ellos. ¿Sí se da cuenta? Muchos han dicho, va a venir Cristo en tal fecha. Por el Espíritu de Dios lo digo. Y nunca vino. Porque se atrevieron a decir que era el Espíritu. Pero el mismo Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Ni el Hijo del Hombre, dijo. Amén. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuáles son las características de un ser espiritual? O dicho de otra manera, ¿qué es vivir en el Espíritu entonces? Ya vimos la base para toda enseñanza acerca del Espíritu Santo. Ya sabemos cuál es la base. Número 2, ¿qué es ser un ser espiritual? Número 3, ¿qué es vivir en el Espíritu entonces? Le voy a leer una cita bíblica para que se dé cuenta, porque en el libro de Romanos 8 dice que nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, ¿verdad que sí? Los que viven por el Espíritu son hijos de Dios, ¿verdad? Pero no nos dice qué es vivir en el Espíritu. Y por eso es de que muchos, sin conocer la Escritura, dicen, no, vivir en el Espíritu es revelaciones nuevas, es gritos, es esto, es emociones, es sensacionalismo. A todo ese tipo de movimiento le llaman realmente ellos vivir en el Espíritu o una obra del Espíritu. No, esa es una mentira. Pablo nos habla, es más, ahora estoy leyendo siempre una cita que está acomodada a la enseñanza o al mensaje que voy a dar al principio. No sé si se recuerda la enseñanza, la lectura que leímos. El libro de Colosenses. ¿Y qué hablaba el libro de Colosenses exactamente? De la vida nueva del cristiano. Ahí habla de obras de la carne, pero es que de las obras de la carne no me voy a ocupar en esta noche, porque si no, se me extiende la enseñanza. Y hasta me han dicho, es que te tardas mucho en las enseñanzas, en los videos, en no sé qué. ¿Quieres aprender? Le digo yo. Porque no te puedo dar un mensaje en 15 minutos y que te lo pueda explicar. A ver, veamos lo que dice Efesios, capítulo 4. Vean, esta es la manera más práctica para poderle a usted mostrar lo que es vivir en el Espíritu. Porque están los frutos del Espíritu. Híjole, pero no me quiero meter también pero tiene que ver con nuestro diario vivir. 4, ¿qué te dije? 21, ¿verdad? Va. Leamos pues, dice 4:21. Si en verdad le habéis oído, o sea, si en verdad creíste, si en verdad estás en el Señor, si en verdad le habéis oído y habéis sido, ¿qué dice?
por Él enseñados por Cristo, ¿verdad? Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando habla de la pasada manera de vivir, ¿a qué se está refiriendo? A lo carnal, a cómo usted vivía antes de recibir a Cristo. Despojaos del viejo hombre, dice. Porque mire pues, usted recibe a Cristo y recibe el Espíritu Santo, pero usted todavía, ahí anda el hombre viejo detrás de usted. Y usted lo tiene que vencer, porque no se nos quita, ahí anda. Pero ahora la diferencia es que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos su palabra y tenemos la capacidad para vencer. Oiga bien esto, que es muy importante, porque usted no deja de tener esas memorias. De repente se le viene el chamuco y quiere usted actuar, pero está el Espíritu Santo que siempre está redarguyendo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo de una manera más práctica para que usted entienda lo que es vivir en el Espíritu. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que mire lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Siga leyendo. Por lo cual, ahí viene. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien claro en nosotros. Lo que es vivir en el Espíritu. Por lo cual, desechando la mentira. Ahí está hablando de una manifestación carnal. ¿Por qué usted miente? ¿Por qué mentimos nosotros? Por apariencias. ¿Sí o no? Para salirnos con la nuestra. Hacemos negocios falsos, queremos aparentar una cosa que no somos, porque no hallamos identidad nosotros todavía. Cuando llegas a Cristo, tú tienes identidad con el Señor. Ya no necesitas mentir, porque ahora tienes la verdad de Dios. Eres sincero tú. A veces te cuesta, a veces te duele, por supuesto. Pero fíjese en lo que es vivir en el Espíritu. No es eso que está gritando, desechándola, porque ahí está hablando del viejo hombre y del nuevo hombre, del hombre carnal y del hombre espiritual. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice. Sigue diciendo, airados, pero no pequéis. ¿Cuántos de aquí se enojan? ¿Cuántos de aquí se enojan? Se han enojado. Alguien que le conté la vez pasada acerca de que me pusieron el techo, ¿verdad? Y él estaba molestando al hermano que me había hecho toda la transacción. Y dice, pero tú no te puedes enojar, le dijo, porque tú eres cristiano, le dijo. Y me volteé a ver a mí, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Me dijo. ¿Verdad que él no se puede enojar? Y le dije, ignorante. No se crea. Dice, no, sí le dije, ignoráis las escrituras, le dije. Uno sí se puede enojar, le digo yo. ¿Acaso tú no te enojas cuando hacen algo malo tus hijos? Le digo yo. Sí, me dice. O cuando ves alguna injusticia, le digo yo. Pues sí, ¿verdad? Entonces le digo, ¿te puedes enojar o no te puedes enojar? Le digo, sí, va, me dice. Claro que te puedes enojar, le digo yo. El problema está, y como lo dice allí el apóstol Pablo, airaos, pero ¿qué dice? Pero no pecáis. En pocas palabras, lo que está diciendo es, ¿Te vas a enojar por una injusticia, por algo que se hizo mal? No vayas a usar palabras obscenas. Mira vos, hijo de... Y que se nos sale aquella gran palabrota. O pateamos la televisión. O termina golpeando a alguien. ¿Sí o no? Termina siendo una locura. Airaos, pero no pequéis, dice. Porque esa manifestación
es del viejo hombre, de la vieja vida. Ahora tiene el Espíritu Santo. Dígame, por favor. Ahora tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? Dale un jalón de pelo. ¿Verdad que no le dice así? Maltrátalo, dice. Mire, nosotros a veces quizás no usamos palabras obscenas, pero sí palabras hirientes. ¿Sí me doy a entender? ¿Mandamos a los hijos al infierno? ¿O le decimos de qué se va a morir el esposo o la esposa? Y todo eso es una manifestación de la carne. Exactamente. Sus palabras, hermano, tienen que estar sazonadas con sal. Fíjese, las palabras de una madre o de un padre a un hijo son como cuchillos en el puro corazón. Quedan clavadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enojamos. Está bien que se enoje. Sí, airaos, pero no pequéis, dice. ¿Por qué? Porque es una manifestación del viejo hombre, de la vieja criatura. Por lo tanto, nosotros, y ¿cuántos? A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿A cuántos el Espíritu Santo los ha redarguido? ¡Ay, vaya si no! ¿Ya te diste cuenta cómo estás actuando? ¿Ya te diste cuenta de lo que estás hablando? ¿Ya te diste cuenta de lo que hiciste? Ahorita quita de este Espíritu Santo. Estoy enojado. Estas son manifestaciones carnales. Pero no, ya no voy a. La otra semana lo agarro y lo jaboneo. Ahorita estoy hablando del Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Amén. Ni deis lugar al diablo. O sea que cuando usted no tiene cuidado al diablo, dame con la colita así, ¿verdad? Estoy esperando a que. Dilo, dice. Y te hace sentir miserable. Le estás dando lugar al diablo. Sigamos. El que hurtaba, no hurte más. Hermano, pero nosotros no éramos ladrones. Es que nosotros éramos ladrones así más así como, no como los que se meten al banco y todo, pero sí agarrábamos por aquí, hermano. ¿Cuántos aquí eran ladrones? Sí, hermano, de una u otra manera siempre robábamos tiempo, robábamos de tantas cosas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, dice. Sigamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí estamos hablando de vivir en el Espíritu. Sino la que sea que dice, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sigamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque Él todo el tiempo le va a estar diciendo, no lo hagas, cállate, no lo hagas, no vayas, no lo digas. Y usted y yo, tercos. Estamos ahí, no, espérate, Espíritu Santo, ahorita no. Yo tengo que contestar, me tiene que pagar las que me. No. Recuérdense lo que dice el Señor. No se cansen de hacer lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿nos cansamos de hacer lo bueno, sí o no? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos dicho, no, yo no lo voy a hacer? Que se muera. ¿Cierto? ¿Cuántos hemos dicho, que yo ya no voy a hacer de bendición a esa persona? Ya no, ya me cansó. Ahí está nuestra carne reaccionando, porque no está haciendo de edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice el 32. ¿Tiene 32? Sí, va. No, espérate, regresa. Quítense de vosotros. Aquí me iba a quitar lo mejor. Me iba a quitar. Aleluya. A ver, léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Quítense de vosotros. ¿Qué dice? ¿Cuántos se han amargado acá alguna vez? Ay, Señor. ¿Cuántos te han causado amargura? Yo le aseguro que yo le he causado amargura en algún momento. O a la hermana. O el hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo,
ira, dígalo, gritería, maledicencia. ¿Y qué dice? Toda malicia. Todo eso es una manifestación carnal. No tiene que ver nada con el Espíritu. Ay, pero usted viene a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y está lleno o llena de todo eso. No vive en el Espíritu. Y puede hablar lenguas. No vive en el Espíritu. Vive su momento supuestamente ahí espiritual, pero realmente usted vive más en la carnota que otra cosa. Está en peligro. Está en grave peligro. Sigamos con él. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. Yo le mostré un pedacito de lo que es, aleluya, vivir en el Espíritu. Pastor, por ahí pues puras obras carnales. Usted tiene que hacer todo lo contrario. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Sí se da cuenta? Ahora, el concepto que se tiene de vivir en el Espíritu del día de hoy es errado. Porque a ellos le llaman a toda la bulla que se hace dentro de la iglesia, griterito, lloradera, borrachera, a eso le llaman mover del Espíritu. No, esto es realmente lo que es moverse, vivir en el Espíritu Santo. Porque mire, todo el relajo que se hace dentro de una iglesia no cambia a nadie. Pero si usted se quita todas esas cosas en su vida y vive en el Espíritu, usted va a ser de una gran bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu? Como ahora tienes la vida de Cristo en ti, amas a Dios y amas a tu prójimo. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando amas a Dios, verdaderamente estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Amaba Cristo a Dios? ¿Y los demás por qué no contestan? ¿Amaba nuestro Señor Jesucristo a Dios, sí o no? Lo amaba, pero como nadie puede amar. Por eso es que Él hacía lo que hacía y estuvo dispuesto a ir hasta la muerte de cruz. ¿Amaba al prójimo? ¿Y por qué amaba a Dios? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! O sea, no era solo de palabra. Número 2, ¿qué es vivir en el Espíritu entonces? Es vivir en obediencia a su palabra. O sea que es más que gritos, es más que oración, es más que venir a la iglesia. Conoces su palabra y la obedeces. La conoces y la vives todos los días. Eso es vivir en el Espíritu. Número 3, es una persona que vive en humildad y mansedumbre. Cristo dijo, imítenme a mí, dijo, que soy manso y humilde, y hallarán descanso y reposo para vuestras almas. Porque lo contrario es, ya sabe usted, ¿verdad que sí? Es ser orgulloso y es ser peleonero. El que es o vive en el Espíritu tiene esa actitud de humildad y mansedumbre todo el tiempo. Y eso es lo que produce algo dentro de tu corazón. Ay, Señor, pero no me quiero meter en ese tema. Ahora, ¿es fácil ser humilde? ¿Es fácil ser manso? A veces menso sí, ¿verdad? Pero no manso, ¿verdad? No es fácil. Pero ¿por qué al cristiano sí se le facilita? Por medio del Espíritu Santo. Porque ahora, mire, en el mundo éramos unos tremendos orgullosos, ¿sí o no? En el Señor no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora sabemos quiénes somos. Allá creíamos que éramos la última Coca-Cola del desierto. Miramos en el espejo y que yo vengo de aquí, que soy esto, que estudié y aquí y allá. Pablo dijo cuando llegó a conocer, todo lo tengo considerado por basura, dijo. Oiga bien, ¿por qué? Porque tenía a Cristo y tenía el Espíritu de Dios. Sabía ahora quién era. Así debe de ser nuestra actitud en nosotros. ¿De qué yo me voy a gloriar? Si cuando miro mi pasado digo yo, qué mugrero el que yo hice. ¿De qué me puedo? Yo no soy más que usted, ni usted es más que yo. ¿Sí se da cuenta?
Eso me lo enseñó el Señor. No hay razón para sentirnos mejor que otras personas, porque Cristo nos dio ese ejemplo, ese modelo de ser humildes y de ser mansos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es manifestar el fruto del Espíritu Santo en tu vida diariamente. A ver, ponle la cita esa para que veas. La gloria a Dios. Y mire, hermano, todas estas palabras nos las podemos aprender de memoria, se pueden oír bonitos. Ponerlos por obra es lo difícil, por nosotros. Pero por eso debemos de buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo para ponerlos por obra. Porque más el fruto, a ver, pero si sois guiados, bueno, ¿en qué quedamos vos? Me pone uno y me quita el otro. A ver, dale pues. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire lo que le trae de bendición esto. Sigamos. Mas el fruto del Espíritu es... Mas el fruto del Espíritu es... Eso es vivir en el Espíritu. Amor, ¿qué otra cosa? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Tremendo esto, hermano. Aleluya. O sea, se da cuenta lo que es vivir en el Espíritu. Nosotros tenemos una gran tarea en nuestra vida. No podemos conformarnos nosotros con solamente haber recibido a Cristo y vivir una vida mediocre cristiana. Esos frutos tienen que fructificar en nosotros para vivir a través de ellos y que puedan ser de bendición a nuestro alrededor. Aleluya. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Oiga bien, es el anhelo siempre va a ser de querer estar en la presencia de Dios. O sea, el que vive en el Espíritu todo el tiempo va a querer estar en la presencia de Dios. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, ¿a dónde quería ir Jesucristo? ¿Quería quedarse en la tierra? ¿Quería las cosas de la tierra? ¿Cuál era su mayor deseo de Cristo Jesús? Regresar al Padre. Ahora, era Jesús, hermano. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tengo una gana, dice, de irme con el Señor, dice. O sea, entonces, ese hombre está lleno del Espíritu. Él dice, yo con quien quiero estar realmente es con Cristo, dice. Yo quiero irme al cielo, pero ya no sé qué hacer, si irme o quedarme, dice él. Porque por una parte quiero estar con el Señor y por la otra quiero ser de bendición a mis hermanos porque los amo y porque quiero que se salven muchos, dice. Oiga lo que es, aleluya, una persona que vive en el Espíritu, cree y confía en las promesas de Dios y las espera fervorosamente. Por eso, en la oración modelo, ¿cuál es la primera frase que usa Jesús? Que estás en los cielos, ¿verdad que sí? Va. Todo el pensamiento está en el Padre y en las cosas de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice después? Ajá. Y luego, venga tu reino. Oiga el deseo de Él. En la petición de Él esa, que venga tu reino. Yo no quiero nada, que venga tu reino, Señor. Mire lo que es una persona que está llena del Espíritu y que vive en el Espíritu. Porque todo el tiempo está pensando en la obra del Señor y en la redención. Esa es la clave. Si usted quiere estar listo, hay gente que anda averiguando, ¿y será que ya va a venir Cristo? ¿Y usted qué piensa, pastor? ¿Será que ya se cumplieron todas las profecías? ¿Ah? ¿Sabe por qué está ansiosa la gente? Porque no está preparada realmente. Muchos quisieran vivir en el mundo y que le dijeran, fíjate vos que la semana que viene el Señor. Entonces el lunes que viene, aleluya, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a buscar al Señor. Así quisiera la gente, ¿eh? Pero por eso el Señor dice, nadie sabe el día ni la hora, dice. Ahora, si usted vive pensando en la venida del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Usted todo el tiempo va a estar ¿qué?
alerta, preparándose. No lo va a sorprender, porque todos los días le está esperando. Aleluya, gloria a Dios. El vivir en el Espíritu es una persona que anhela las cosas eternas, porque sabe que las terrenales son temporales y pasajeras. Termino con este punto. Ahora, entonces, ¿hay beneficios de vivir en el Espíritu, sí o no? Hay beneficios de vivir en el Espíritu. ¿Y cuáles son esos beneficios de vivir en el Espíritu? Y fíjese, una persona que vive en el Espíritu. Quiero que vaya a Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dese cuenta que el mismo capítulo donde comenzamos, dese cuenta cómo va el apóstol Pablo hablando de todo esto. Y mire la seguridad que tiene un hombre lleno del Espíritu de Dios. Fíjese pues, 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sí se da cuenta? Es una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Sí se da cuenta de las palabrotas que está usando Pablo? Eso es un calibre tremendo. Son necesidades que si usted se ve en ellas, dice, híjole, no, mejor me voy con el anticristo, dice usted, ¿verdad? Fíjese, ¿ves? Él dice, ¿quién nos separará? Pero luego dice él, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Él lo sabía. Somos contados como ovejas de matadero, dice. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. ¿Sí se da cuenta cómo se ve alguien que vive en el Espíritu? Fíjese todo lo que dijo. Dice, pero ante todas estas cosas que dice él, somos más que vencedores. Hablar de esa manera es vivir en un nivel alto del Espíritu, hermano. Por lo cual, oiga lo que dice ahora mire lo que dice. Por lo cual, estoy seguro, dígalo conmigo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire una persona que vive en el Espíritu. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo. Por eso a nosotros nos conviene buscar al Señor, llenarnos del Señor. Porque llegar a esa capacidad, Él dice, ¿qué puede haber en la vida? Dice Él. ¿Qué puede haber en la vida que a mí me aparte del Señor? No hay ningún demonio, ningún diablo, nadie, dice Él, porque todo eso fue creado, que me pueda separar del amor de Dios, dice. O sea, los beneficios de vivir en el Espíritu son tremendos, porque vives en paz. ¿Vivía el apóstol Pablo en paz? Él fue el que dijo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre vuestras vidas. Él la experimentó. Entonces, es vivir en paz, no solamente con Dios, sino con los demás, igual que nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando no tenemos paz con los demás, nuestra vida, hermano, es miserable. Pero primero es con Dios y luego con nuestro prójimo. Ese es el beneficio de vivir en el Espíritu. No eres peleonero, recuérdese. Y no eres una persona que te sientes mejor que tu prójimo. Por eso es de que tú vives en paz. ¿Cuáles son los beneficios de vivir? Siempre serás de bendición y de edificación en la obra de Dios. No serás estorbo. Siempre vas a estar dispuesto a querer edificar. ¿En qué puedo yo? Pero aquel, ¿por qué no lo hizo? Pero que solo yo lo hago. No. Una persona que vive en el Espíritu sabe que trabaja para el Señor y lo hace todo para la obra de Dios. Porque siempre van a haber carnalotes que se van a estar quejando, que van a crear problemas. Pero el espiritual siempre edifica. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en el Espíritu? Una vida victoriosa internamente.
Porque si hay algo en lo que uno debe de estar en paz es en su interior, hermano. Tienes la victoria por sobre todas aquellas cosas que antes te causaban miseria, amargura, enojo, envidia, celos. Sobre todas esas cosas, ahora eres victorioso tú. Alabado el nombre del Señor. ¡Aleluya! Serás un gran guerrero de Dios contra el enemigo. Un hombre que vive en el Espíritu es siempre un buen soldado del Señor. Es siempre alguien que le está dando guerra al diablo. Es alguien que pelea la buena batalla del Señor. Es alguien que está con la armadura de Cristo todo el tiempo. Aleluya. Porque sabe que la necesita. Entonces, por lo tanto, eso trae un beneficio. Serás o tendrás una vida fructífera. Algo dijo el Señor en referencia al cristiano y dijo: todos aquellos que están conmigo tienen que dar fruto, dijo. Porque el que no da fruto, dice, va a ser cortado y echado al fuego, dice. Porque si tienes el Espíritu de Dios, automáticamente vas a dar fruto. Entonces, el que está viviendo en el Espíritu, lleno del Espíritu de Dios, tiene una vida fructífera en todas las áreas de su vida. Serás de gran testimonio a las personas acerca del Evangelio. Yo quiero ser cristiano, pero me gustaría ser cristiano como ese, dice. Cómo habla, cómo se comporta. Él no anda en las cosas del mundo, le interesan las cosas de Dios. Por Dios deja cualquier cosa, dice. Es una cosa increíble, dice. Es un gran testimonio. Y eso trae un gran beneficio no solamente a la obra del Señor, sino que como estás agradando a Dios, automáticamente viene la bendición. Aleluya. Nadie dijo aleluya. Es una vida llena de gozo. Porque toda lucha y toda prueba siempre es algo que te motiva, aleluya, a querer agradar a Dios. Tu gozo es contagioso. Porque la persona aquella que viene, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué? Es que tengo a Cristo en mi corazón. Es que tengo el gozo del Señor. Y como dice el canto, hermano, dije, a lo mejor me ayudan a cantarlo, Señor, pero ni eso hace el Señor. Es la gente que tiene compromiso. Es una gente, es un pueblo del Señor que está confiado. Es un pueblo del Señor que está seguro en las cosas del Señor, porque le cree con todo su corazón a Dios, no importando las circunstancias que pueda vivir o que pueda estar viviendo en su vida. Como el apóstol Pablo, que dijo cuando estaba preso allá en la carta de los Filipenses: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Qué loco estaba el apóstol Pablo, hermano. Lo que pasa es que estaba lleno del Señor. Estaba lleno del Señor. ¿Vale la pena vivir en el Espíritu? Sí, porque trae bendición a la iglesia, porque trae bendición a tu matrimonio, porque trae bendición a tu familia, porque te trae bendición a tu trabajo, porque trae bendición a la sociedad, porque vivirás de una manera plena, porque disfrutarás la vida por sobre toda circunstancia. Alabado el nombre del Señor. Es una decisión, hermano, si vives por la carne o si vives por el Espíritu. ¿Quién vas a dejar que te domine? ¿Que te domine tu carne? Mire, cuando te domina tu carne te sientes miserable, no tienes paz. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo te ministre y sea quien dirija tu vida, es una cosa gloriosa. El cristiano espiritual siempre avanza, se rinde ante la voluntad de nuestro Dios. Amén, iglesia. Amén. Ahí nos quedamos y vamos a... Eso es vivir en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios.